Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y deja al tercero y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 y gol. Gol, quiero llorar, Dios santo, viva el fútbol. Golazo. Diego Maradona. Es para llorar, perdónenme. Maradona en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos. Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste? Para dejar en el camino tanto inglés, para que el país sea un puño apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando Maradona. Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0. Víctor Hugo Morales, 22 de junio de 1986. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ceci Bona y esto es Audiolibros por qué leer. Les doy la bienvenida al podcast que se encarga de traerles todas las semanas un cuento nuevo, un texto, ficción, no ficción. Hoy voy con Haberlo visto, de Julieta Novelli, que es una historia que forma parte de la antología Diego de Fiorito, de Ediciones Bonaerenses. Esta antología, que también tiene una colección, que es Nuevas Narrativas, la pueden encontrar tanto en cualquiera de las bibliotecas públicas y populares de la provincia de Buenos Aires, como así también en internet, en PDF. La descarga es libre. No se pierdan este libro que es espectacular. Sé que hablar de Diego Armando Maradona, traerlo a un podcast que lo escucha muchísima gente, no solamente de Argentina, sino de la región y del mundo, es abrir una polémica, es despertar un montón de sensaciones adentro de cada uno de ustedes, porque Maradona fue una figura y sigue siendo, aún después de su muerte, una figura que despierta controversia. ¿Y por qué yo lo traigo? ¿A mí no me genera controversia? Sí, por supuesto. Tengo un montón de contradicciones respecto a hablar de Diego. Pero también conozco a un Diego Maradona que habita en cada uno de nosotros, que es distinto según la persona que somos nosotros. Está ese Diego que fue para alguien la inspiración, el animarse, el poder lograr algo que deseaba. Está ese Diego que le permitió a alguien sentir que este desafío igual iba a ser posible. Está ese Diego que empodera, está ese Diego que le dio vida a un montón de pelusas que pensaban que no había oportunidades para ellos. Hay un montón de cosas que podemos sentir y pensar alrededor de esta figura. Y en el cuento que voy a compartirles hoy, Julieta Novelli nos lleva a esa primera aproximación de pelusa de el Diego niño yendo por primera vez a Argentinos Juniors a probarse, a ver qué onda, cómo le iba con ese equipo que después iba a ser su primera casa futbolísticamente hablando. Es un texto de mucha emoción. Si para ustedes la figura de Diego los atraviesa particularmente, les recomendaría pañuelito cerca. Y si no, que abran el corazón lo más posible, que se dejen tentar, que se dejen llevar por este texto, a ver qué les dice, más allá de la figura en sí de Maradona. Vamos a la lectura, después la charlamos. De repente un ruido de gotas avanza con fuerza hasta volverse lluvia. Una lluvia que cae en lo profundo de su sueño. El agua se inmiscuye en su cabeza y el corazón se le estruja. Dios mío, Diosito querido, que pare de llover. Por favor, te pido, que pare. Rueda en silencio para no despertar a nadie. Si estuviese solo en la pieza se hubiera puesto a rezar a los gritos. Sabe que aunque su viejo le prometió ir, no pueden arriesgarse y pagar los boletos de micro porque sí. Si ellos van hasta allá, ponen el mango ahí y se suspende el entrenamiento, no van a poder gastar de nuevo para ir otro sábado. Al menos no en ese mes. Imposible. No alcanza ni para los pasajes de ese día. Mucho menos para ir 2 veces. No va a hacerse. Se termina. Así que, si hay alguien ahí que me escucha, por favor, te pido, que pare esta lluvia de una vez. Por favor, Dios, insiste el pibe. Parece que Dios lo atiende porque la maldita se detiene. Es que ese Dios no solo va a darle una inolvidable mano, sino que atesora para él sorpresas incontables, de las buenas y de las malas.
Enreda los hilos un poco únicamente para que más tarde sea capaz de disfrutar lo que vendrá, para que no se olvide de esta noche en las siguientes, para que vuelva siempre a esa casa, a esa pieza, donde los 7 duermen a la espera de un milagro, y el milagro es él. Para que no se aleje tanto de ese hambre que lo hará grande, grandísimo, como al mismo Dios al que ahora implora, porque ese pibe no sabe, todavía, que su imagen va a copar los altares de todas las calles, de todas las canchas, y que es a él a quien le rezarán. Él será la esperanza y el camino de unos cuantos pelusas que vienen gambeteando atrás. Como los grandes milagros y los grandes amores, solo a destiempo podrá contarse la historia, hacer que las partes encajen en lo sucesivo, volver al principio y nombrar el momento justo en el que el tiempo se transforma para siempre, cuando ya no hay posibilidad de frenarlo ni de regresar, ni de imaginar otra cosa. ¿Existe un antes? Mientras los hinchas de Argentinos, de Boca, del Lobo, descansan en su cama sin haber escuchado aún su nombre, mientras la Claudia sueña con quién sabe qué, mientras en Nápoles algunos se despiertan para empezar la jornada, mientras en Dubái el sol brilla aplastante sobre el desierto y en Cuba el comandante Fidel define su recorrido por las áreas cañeras, el pibe ruega que la lluvia termine sin saber que es él quien dispone de la magia para hacer que su sueño con la pelota cambie para siempre el curso de la historia. Si no el origen, al menos uno de los principios podría marcarse el jueves a la mañana, en el recreo, con Goyo. Desde aquel momento, las palabras de su amigo resonaban en su cabeza sin pausa como una canción pegadiza de esas que vienen desde un lugar incierto pero íntimo, y embisten con su estribillo cada porción del tiempo. Como una de esas que la popular entona hasta el desgarro entre saltos y brazos en alto. Quieren chicos, Pelu. Atravesado por una mezcla de emociones, el pibe no lograba meterse en la casa. Dentro, doña Tota, embarazada de Huguito, sus hermanas y Lalo. Afuera él, con un corto negro lleno de barro y con algunos rulos despeinados que escondían todas esas ilusiones combinadas de gambetas, puntazos filosos al ángulo, firuletes y copas en alto. Se pasó una mano por el pelo, como intentando barrer tanto pensamiento. Entró y le contó a doña Tota. Ella sonrió. «Vamos a ver, papi», respondió. El pibe sabía que las decisiones las tomaba con el viejo. Había que esperar a que volviera. Eso. Estaba tan ansioso que no podía permanecer quieto, así que salió de nuevo y se quedó clavado en la puerta contra el alambre, erguido e inmutable, porque el temblor desesperado iba por dentro. Si el obelisco hubiese estado más cerca de Fiorito, se hubiera achicado hasta desaparecer por completo al lado de su gesto imponente. Un niño de pie esperando a su viejo con la pelota bajo el pie izquierdo, con la mirada fija, con el sueño de jugar un mundial, deseando que las puertas se abrieran como la de su casa que estaba siempre abierta. Eso era, haberlo visto. Hasta que don Diego aparece silbando y con el paso cansado se acerca. Los ojos de Pelusa se encienden y espera como puede, 1, 2, 3 segundos. Pero el cuerpo se mueve solo, va corriendo hasta él y suplica: «¿Me llevas el sábado a probarme Argentinos?». Los ojos se abren hasta tocarlo todo. Respira agitado, ahora con la pelota abajo del brazo. Me contó Goyo que él habló con el entrenador y le dijo que quieren chicos. Sin embargo, el viejo no puede responder. Está agotado por el día de laburo, que es a esa altura una vida. No encuentra palabras. En cambio, en su mente brotan preguntas, dudas. ¿Podían hacerlo? ¿Cómo? ¿Quién iba a pagar el bondi? ¿Y si le decían que no? ¿Y si jodían con su pibe? ¿No era un poco pronto? Cuando se amucharon en la mesa, a Pelusa no le entraba un bocado. De todas maneras tragó como pudo. Con la comida no se jode. Es algo que sabían de sobra. Doña Tota era la única que no comía porque esa noche le dolía el estómago. Hacía rato que estaba así. Mientras masticaba, el pibe escuchaba entre las voces de sus hermanos, la del Goyo, cada vez más alta y nítida. Argentinos Juniors, quieren chicos, Pelu. Argentinos, quieren... «Se van a dormir», avisó doña Tota,
y rompió con su voz la burbuja donde flotaba desde hacía rato. Sus hermanos empezaron a levantarse. Lalo y Lili se empujaban y peleaban por ir al baño primero. Ana lo miró y le advirtió: «Pelusa, hoy zafaste, pero mañana te bañás». Él asintió y se rió con una risa vieja, prestada de otro momento. El balanceo de la cabeza lo trajo definitivamente de sus pensamientos a la mesa, al barullo, a las voces conocidas, y entonces miró a don Diego unas 10 veces tomó aire para insistir, aunque no se animó. Se daba cuenta de que no era un pedido sencillo. Era necesario pensar cada movimiento para no arruinar la oportunidad. Se trataba de una cuestión de tiempo. Tenía que ser paciente o prudente, o las dos. Había que esperar el momento justo en el que don Diego pudiera escucharlo, enterarse de sus ganas, percibir la confianza que se tenía, lo simple que iba a ser, que él podía organizarse con algún vecino para ir después, que no iba a ser complicado. Eso, que lo escuchara de verdad, era todo lo que lo separaba de la prueba, que era el sueño de su vida, ese que veía cada vez que miraba el cielo a través del fútbol cuando lo mantenía apoyado en la frente y sacudía a propósito el cuerpo para un lado y para otro. La noche se hizo interminable. Escuchaba la respiración de todos como si fuera él inspirando y exhalando por cada uno mientras despuntaban un par de ronquidos intermitentes de alguno de los 7 de esa pieza que estaban profundamente dormidos. Él, sin pegar un ojo, hacía fuerza, apretaba los párpados, giraba de un lado a otro y el tiempo ruin que no avanzaba. ¿Cuánto faltaba para el sábado? Contó las horas varias veces. En ese tiempo tenía que agarrar al viejo, decirle que al Goyo le habían dicho que querían chicos, que él podía ir a probarse, que estaba listo, que si el Goyo había quedado, ¿cómo no lo iban a elegir a él? Que hasta el Goyo se lo juraba, que se imaginara. Repitió en su cabeza las palabras. El otro día, para su sorpresa, llegó y soltó las líneas que había practicado, aunque mezcladas, que el Goyo, que argentinos, que el sábado, que querían, insistió. Don Diego lo miró y le explicó, como en el ritmo de otra canción, que iban a ver. Primero quería hablar con Carrizo, el papá del Goyo, y después decidirían. Cuando salió de la escuela y el viejo volvió de laburar, fueron juntos caminando sin decir una palabra hasta lo del Goyo. El más chico se adelantaba con una falsa pelota y volvía. Dibujaba una danza alrededor del hombre que de vez en cuando le devolvía el fútbol imaginado. Ahí estaba su amigo esperándolo afuera como lo habían planeado en el recreo del colegio. Se quedaron peloteando, esta vez con un fútbol de verdad, mientras sus viejos hablaban adentro. «Si yo quedé, ¿cómo no vas a quedar vos, Pelu?», dijo el Goyo al tiempo que le tiraba un pase. «Che, vos no me querrás quemar con esas boludeces que repetís, ¿no?». Pelusa la pisó, hizo 3 jueguitos con la cabeza y se la devolvió. «¿Te imaginás? Los dos jugando con la misma casaca». Goyo levantó las cejas, revolvió la pelota con fuerza hasta rozar la chapa que sobresalía de una ventana y abrió la boca como si gritara gol, aunque sin sonido. Al mismo tiempo se estiraba la remera con las 2 manos y flexionaba las piernas. Empezaron a reírse. La pelota picó, y Pelusa la durmió con la zurda. Dio unas vueltas alrededor de Goyo, tiró una bicicleta que lo mareó y se alejó unos metros. Arremetió rápido yéndosele encima a su amigo que dibujaba la tierra con el pie. Quiso meterle un caño, lo empujó, él se la devolvió, empezaron a correrse. Cuando el viejo salió, cruzaron las manos y sellaron el saludo con un abrazo. Goyo se despidió, pícaro, con un te veo mañana. El verano se estaba yendo de a poco. Los días empezaban a cortarse y el aire se estiraba calentito sobre sus cabezas. El pibe de rulos y el señor silencioso cruzaban caminando entre sombras y luces el campo, insigne testigo de aquellas tardes en las que el más chico acariciaba pelotas hasta romperlas. Aunque el pibe estuviera desesperado por hablar, se mordía la lengua, esperaba, se plegaba al silencio del hombre. «Bueno, te llevo», sentenció don Diego. Cuando sonaron esas palabras, el más chico, el de la pelota imaginaria, sintió como si alguien le hubiera sacado todo el aire de los pulmones. Se frenó y lo miró. «¿Me llevas?». Sonrieron como en espejo y Pelusa se colgó del hombro del hombre.
Vamos, vamos, che, que se hace tarde, caminemos. El pibe empezó de nuevo a soñar en su cabeza mientras andaban. Llegó a su casa y siguió soñando. Cuando Lily le pidió el plato, no escuchó porque seguía soñando. Se fueron todos a dormir y el sueño de esa prueba se dispersaba sobre las cosas hasta apoyarse en cada idea, color, gesto. Llegó la noche y con ella la lluvia cabrona. El miedo de que el agua se llevara puesta su oportunidad. El pibe rezando sin pegar un ojo. Dios deleitándose de su plan de Dios con interjecciones en todos los idiomas a la vez. Ajá, ejem, etcétera, etcétera. En otro lugar de la ciudad, justo en el mismo momento, en la antesala del milagro que sus ojos verían sin dar crédito, Francis Cornejo, el entrenador de Argentinos, dormía a pata tendida mientras Dios, o lo que fuera que sea, lo miraba con una sonrisa de costado, sabiendo que la mañana siguiente iba a conocerlo. ¿Acaso en algún momento de la noche deseó que la lluvia no parase? ¿Acaso? Sí. Quizás imaginó que lo mejor que podía pasarle era descansar un poco más entre las sábanas. Quizás, sí. De todas formas, cuando el otro día se levantó para ir al entrenamiento, esas ideas quedaron atrás, en un tiempo viejo, irreconocible. Si él era feliz yendo al club, aunque no ganara un peso, viendo a los pibes correr con la pelota y la sonrisa. Además tenía que encontrar nuevos. Tragó el último mate y salió. ¿Qué quedó atrás? La casa y lo conocido. Estaba yendo al encuentro que le haría saber para siempre de qué se trata esto de jugar a la pelota, que en su caso era lo mismo que decir ¿de qué se trata esto de vivir? Era un sábado de marzo de 1969. Los pastos de toda la ciudad bautizados por el chaparrón. Pelusa se levantó, aunque seguía soñando, y se preparó para salir con el viejo lo más rápido posible. Se tomaron el bondi hasta el barrio Malvinas. Pese a que el pibe mirara por la ventana no veía nada, es que seguía soñando. Por momentos enceguecido por la luz de la mañana, creía ver entre las casas imágenes superpuestas de otras con banderas argentinas colgando de las ventanas. Vio pasar por el costado un pibe sentado en el manubrio de una bicicleta llevado por otro, mientras se hablaban a los gritos. Se distrajo pensando en su amigo. Cuando llegaron después de casi 2 horas de viaje, un silencio raro le pegó en los oídos. ¿Dónde estaban todos? ¿Se había suspendido? Se acercó un hombre de gorra y les explicó que ese día las inferiores practicaban en Parque Saavedra. Por la lluvia, apuntó don Diego. Por la lluvia, coreó el hombre. Y ahora no tenían plata para otro pasaje. Los corazones se apretaron. «Él sale para allá, ¿quieren que los tire?», gritó el hombre de gorra. Los dos se dieron vuelta y dijeron que sí de todas las formas imaginables, con la palabra, con la cabeza, con las manos. En aquel momento el viaje parecía enderezarse finalmente hacia la maravilla. Cuando llegaron al entrenamiento, Pelusa se acercó con la mirada baja a Francis Cornejo. «Usted es el entrenador, yo vengo a probarme. Maradona, Diego Armando Maradona, 8 años». El otro, el que no era el milagro, se lo quedó mirando. Si no por la estatura, las gambas podían sacar lo bueno. 8 años. Así que Maradona, hay un pibe que habla mucho de usted, ¿sabe? Solo por eso lo dejó jugar, porque su categoría está completa. Vamos a ver, Maradona, vamos a ver, entre nomás. Cornejo apiñó los labios, los hizo sonar como tirando un beso, y esto, junto con un leve movimiento de cabeza, fue suficiente para reunirlos a todos al borde de la cancha. Pelusa se separó de don Diego y entró refregándose las manos transpiradas en el corto negro. Enseguida vino corriendo con una sonrisa el Goyo. Se dieron un abrazo. Así todo no hablaron, prefirieron la prudencia. Los ojos les brillaban. Sabían que era una oportunidad incomparable, había que estar pillo, silbando bajito, como quien dice. Cornejo armó 2 equipos y les pidió que no fueran morfones, que se pasaran la pelota. Pelusa escuchaba nervioso mientras veía de fondo a don Diego observando todo desde afuera. Lo que pasó ahí fue, si hubiese que catalogarlo, la revelación del milagro. El momento que algún dios eligió como inicio de una historia,
que a la vez se remontaba al campo de Fiorito, al potrero, a los recreos en el Remedios de Escalada pateando pelotas hechas de papeles de alfajor. Ese sábado resulta, como todo origen arbitrario, pero es, sin dudas, un punto de quiebre en el que el pibe salía del barrio con su pelota hasta tocar el cielo con la mano, aunque para eso faltaran un par de años. Lo que hizo ese día fue de otro planeta. Empezó tímido, un poco vergonzoso, hasta que se dio cuenta, como si no lo supiera, de que estaba bailando. Primero el Goyo era el único que festejaba cada una de sus fantasías y de sus firuletes. Después no había humano que no sonriera viéndolo jugar. Varios pibes quedaban mirándose en el piso unos segundos después de haberle salido fuerte a cortar. Boca abajo, levantaban cabeza, manos, cejas y recién después el cuerpo en busca de la pelota que parecía no tocar el piso, como si flotara entre gambetas. Afuera don Diego miraba con orgullo y asentía, sentado mientras las manos apoyadas en las rodillas. Donde cualquiera imaginaba un movimiento, el pibito de Fiorito hacía cosas con su zurda que no tenían ni nombre. No había un antes que permitiera nominar, definir, etiquetar. Dios, que piensa en todos los idiomas a la vez, que es el verbo, la palabra sagrada, la voz que da vida, desconoce su nombre, se declara, para sí mismo, porque es Dios, incapaz de fijar sus movimientos en algún idioma, en algún abecedario, como si entre la coreografía de sus piernas, en la sucesión de los sonidos y de las letras, existiera un abismo fatal. En un momento le pareció ser capaz de descubrir el sonido, articuló con su santa voz, fenómeno, lo pronunció porque es Dios, en todos los idiomas a la vez. Fenómeno, genius, fenómeno, phenomenon, etcétera, etcétera. Antes de concluir con su sagrada dicción, o quizás desde siempre porque es Dios, supo que no era el término indicado. Se alegró de al menos poseer de los más profundos suspiros. ¿De qué planeta había salido ese ejemplar? ¿Era un enano? ¿Un ser ancestral alojado en el cuerpo de un pibe de la villa? ¿Era él mismo que se miraba desde afuera sin dar crédito? «Hiciste un desastre, campeón. Yo sabía, gritaba el Goyo mientras se colgaba en su espalda y lo despeinaban con las dos manos. Pelusa, con la sonrisa medida, esperaba. Al fin, Cornejo se acercó y le preguntó de nuevo su edad. 8 años, no puede ser. Hiciste cosas que ningún pibe de 8 años hace, ni de 9, ni de 10. No puede ser. A ver, mostrame la cédula. El pibe llamó a don Maradona, que se acercó con una sonrisa discreta. No la tenían. ¿Qué pasa? Cornejo miraba al pibe y todavía se le venían las jugadas a la mente. La pelota en el aire sin tocar el suelo, dominándola con la zurda y vuelta a pegarle sin ni siquiera apoyar el pie, haciendo un sombrerito para mandarse directo al arco. También a él los ojos le brillaban. «Quedas, pibe», sentenció. ¿El pibe se acercó al cielo para tentarlo? ¿O el cielo se arrimó al pibe? Esa fue la primera vez que Pelusa sentía que lo alcanzaba y no iba a ser la última. ¿Y Dios? ¿Ya era él o todavía no? Todavía no. El Dios, sin 10, lloraba solo. Ese día Cornejo vio el milagro con sus propios ojos, como los meteoros que atraviesan la atmósfera a toda velocidad y desparraman su luz a la vista de todos. A este tipo se le estrellaron esos movimientos en la memoria. Hacía unos días nomás se había lanzado el Apolo 9 para probar el módulo lunar con 3 tripulantes, mientras esa mañana millones se subían sin saberlo a una misión especial. Un trayecto cósmico, o marciano, como dirá el turco cuando le pregunten por su hermano mayor, capaz de alcanzar alturas no medibles hacia afuera de la estratosfera y hacia adentro de cada ser humano. Con él se descubrirán infrecuentes zonas del músculo, IZM, sonrisas inusuales, SI, y emociones sin par, ESP. Sus últimas partículas caerán en la tierra bonaerense un día caluroso de noviembre, aunque su resplandor seguirá en los ojos de unos cuantos, quizás por siglos enteros de la humanidad y del tiempo de los dioses, que no se mide nunca linealmente.
Ahí nomás, el pibe y don Diego que subieron al 28 que los llevaba, pasando el puente La Noria, hacia el corazón de todo, hacia Fiorito, donde la casa sin puerta, donde doña Tota. Cruzaron el campo a pata, como 20 cuadras, el pibe maravilla y el hombre, el Pelu y el don, caminando en silencio pero felices. El más grande con miedos de lo que vendría, de si podrían, de las posibles decepciones, del mango y del tiempo. El más chico con sueños que chispeaban mientras la luz le pegaba en la cara y las imágenes se mezclaban. Una copa, un baile, una camiseta celeste, puños apretados y de fondo le parecía escuchar el eco de un pueblo coreando. ¿Pero qué? Intentaba enterarse y no podía. Sacudió la cabeza para ordenar los pensamientos y los tiempos. 2 ideas se despejaban, acomodándose en el instante perpetuo: jugar un mundial y ser campeón de su categoría. El otro dios se carcajeó de esto último, le pareció una nimiedad. Así lo pensó en todos los idiomas a la vez: banalità, levitatis, ninjaria, micrografía, triviality, etcétera, etcétera. Antes vendrían otras jugadas, los cebollitas y sus 10, 20, cientos de partidos sin perder, el equipo de los pibes de barrio donde todos se mezclaban para hacer historia como los invencibles, pero también el torneo de la vuelta, a veces en contra del Goyo, los primeros mangos, los regalos a los viejos, los botines para Lalo y el turco, la casa agrandándose, el dolor de panza de doña Tota yéndose. Todo eso estaba por llegar, venía de a poquito, en procesión, desde lejos, se sentía cerca y era grande. Este pibe de 8 años, que apenas pasaba el metro, ¿lo sabía? En principio, no. Pero después, verlo hacer lo que hizo, el mejor de todos los tiempos, el que cambió la racha para los pelusas, el que no se olvidó de la viejita, ni del potrero, ni de los humildes, el autor de todos los milagros, irreverente y piola, barrilete cósmico, pibe de oro, salido de Fiorito, el planeta olvidado por tantos, pero nunca por él. ¿Cómo podía ser humano? Y entonces, si era un dios, si era Dios, quizás lo sabía, pero jugaba a olvidarse para seguir divirtiéndose con la pelota, para seguir abriendo espejismos, para volverse ejemplo y contraejemplo de la vida, para piantarle una lágrima a los más humanos y una puteada a aquellos otros que lo querían inmolar. Algunos lo creyeron y lo creerán, el más humano de los dioses y otros el más dios de los humanos. Compusieron poemas, cuentos, canciones y rezos en su nombre. Hablaron y hablarán de él como un milagro, o también el más grande de sus amores. Hay para todos los gustos, sintaxis rimbombantes, palabras vaciadas, lugares comunes, pinturas, grafitis que intentan tocar este asunto y se vuelven, por supuesto, impotentes ante el evento. Así es el amor, así es la poesía. Ante el marciano que puso el cuerpo a temblar de quien fuera que estuviese mirando, acá, allá, a la vuelta, en Nápoles, en La Habana, en La Plata, en La Boca, en Rosario, en Sinaloa, en Dubái, en Malvinas, en Fiorito. Sucede que no hay un antes de esa zurda imborrable, no hay un antes de esa sonrisa pícara y de esa poesía popular con pelotas que no se manchan, no hay un antes de esa magia. Porque ese sábado y todos los que vendrían, cuando el 10 agarraba la pelota en el aire, le pegaba sin apoyar el pie contra el piso, se mandaba corriendo al arco y dejaba tirados a un par de contrarios, rompía todas las distancias, alejaba todos los problemas y sacaba a todas las hinchadas a bailar. Como el tiempo de los dioses no es sucesivo, ni lineal ni único, en sus festejos del Mundial del 86 es posible entrever al pibe que soñaba con ser campeón de la octava. Como también en sus gambetas, mientras dejaba tirado al paso a tanto inglés, se filtra la alegría del potrero, las tardes peloteando con el Goyo en la canchita del barrio. Por eso cuando entró al bosque y pisó la cancha del Lobo, lo primero que vio fue a doña Tota y a don Diego en la tribuna. Bandera o no, sus viejos estaban ahí de nuevo. Y él lloró como cuando era chico y no lo querían dejar jugar enyesado. Un niño, un dios, un poeta.
esto y aquello junto, rompiendo el juego en un recorrido directo que va del cielo a lo más hondo del corazón del barrio y nos enseña a morir. Ante el milagro, solo hay un después, un más tarde, un entonces. La vía esta que queda y sigue, entonces después de haberlo visto. Haberlo visto. Esto fue Haberlo visto de Julieta Novelli. Van a encontrar este texto en Diego de Fiorito, una antología de cuentos sobre Maradona, especialmente en el Maradona origen, ¿no? En este Pelusa, en un Diego Armando Maradona de Fiorito. Lo van a poder encontrar online en ediciones bonaerenses y también en las bibliotecas de la provincia de Buenos Aires. Es la editorial pública de la provincia. ¿Qué les pareció? La verdad que de todos los cuentos, este fue mi favorito. Todos son excelentes. Hay unas historias en este libro que la verdad son imperdibles. Pero este fue mi favorito y especialmente por una frase. Voy a buscarlo, tengo acá al lado mío. La frase que sobre el final dice: el que cambió la racha para los Pelusas. Me emociona cada vez que lo leo, me conmueve mucho. Creo que es lo que resume donde yo me siento cómoda y contenta con la figura de Maradona, el que le dio voz y voto a quienes generalmente no lo tenían. Les dio una mano, les dio esto, voz y voto. No hay mucho más que decir, a veces las palabras sobran. ¿Me cuentan ustedes qué les pareció? ¿Me comparten acá en comentarios? Tanto si les resulta controversial como si no. Está buenísimo que a partir de un texto podamos debatir este tipo de cuestiones. Yo soy @porqueleer, ok, en todas las redes y estamos despacito creciendo, así que nos pueden seguir también en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, en donde quieran, ahí vamos a estar. Y en YouTube, por supuesto. Acá, si están escuchando en Spotify o en YouTube, pueden suscribirse, votar. Y si tienen más ganas de apoyar el crecimiento, pueden ir a porqueleer.com/patrocina, que estamos proponiéndoles alternativas para colaborar con este proyecto. Alternativas económicas, un aporte único o un aporte mensual, realmente nos ayuda un montón para crecer. Antes de despedirme, quiero mandarle un abrazo a Dani Fernández. A Dani lo encuentran como danirap.f o Activando Producciones Proyecto en Instagram. A Dani lo pueden contactar para que los acompañe en el crecimiento de su proyecto, así como es el encargado de la edición de este podcast, de la identidad sonora. Pueden llamarlo para que los acompañe en sus proyectos. Abrazo grande, Dani. Y a ustedes, oyentes de Argentina para el mundo, les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chao.